¿Por qué Dios permitió que Job sufriera tanto si él era un hombre justo? Imagínate perderlo todo, tu familia, tus riquezas, tu salud, y encima ser acusado por las personas más cercanas a ti. Job vivió la prueba más intensa de la historia, pero al final Dios le dio una respuesta que lo cambió todo. En este video te contaré la verdadera razón detrás de la prueba de Job. ¿Qué le respondió Dios desde el torbellino? ¿Por qué Job fue restaurado al doble? ¿Qué significa esta historia para tu vida hoy? Quédate hasta el final porque esta historia podría cambiar tu vida para siempre. Imagínate ser el hombre más bendecido del mundo. Ese era Job. Rico, poderoso, respetado, pero sobre todo, justo ante Dios. La Biblia dice que Job era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Tenía todo lo que cualquiera podría desear: una familia grande y unida, incontables riquezas, ganado, tierras y sirvientes, una reputación impecable en la sociedad. Pero lo más importante, Job amaba a Dios y vivía en obediencia. Entonces, ¿por qué un hombre tan justo iba a enfrentar la peor desgracia imaginable? Mientras Job vivía en paz, algo estaba ocurriendo en el cielo. La Biblia nos dice que los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba Satanás. Dios le dijo a Satanás: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Satanás respondió con una sonrisa torcida: Claro que te sirve, tú lo has bendecido, pero quítale todo lo que tiene, y verás cómo te maldice. Imagina la escena. El cielo entero en tensión. Dios estaba a punto de permitir que Job fuera probado como nadie antes. Job estaba tranquilo en su casa cuando la tragedia golpeó. Un sirviente llegó corriendo, con el rostro lleno de pánico. El ganado ha sido robado y los sirvientes asesinados. Antes de que Job pudiera reaccionar, llegó otro mensajero. Un fuego cayó del cielo y destruyó tus ovejas y pastores. Otro sirviente llegó gritando: Tus camellos fueron robados y los sirvientes muertos. Pero lo peor estaba por venir. Tus hijos estaban en casa cuando un viento fuerte la derrumbó. Todos murieron. Todo. Job perdió todo en un solo día. Job estaba destrozado. Se arrancó las vestiduras, cayó de rodillas y gritó al cielo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Job perdió todo: sus hijos, sus riquezas, su reputación, y aún así, adoró a Dios. Esto es fe real. Job entendía que sus bendiciones no le pertenecían a Dios. Job había perdido todo. Pero Satanás no estaba satisfecho. Se presentó nuevamente ante Dios y dijo: Claro que Job sigue adorándote, pero quítale la salud y verás cómo te maldice. Dios respondió: Está en tus manos, pero no le quites la vida. Satanás sonrió. Ahora iba a golpear a Job directamente en su cuerpo. Job despertó sintiendo un dolor insoportable. Su piel estaba cubierta de llagas dolorosas. De pies a cabeza, llagas abiertas, pus y dolor constante. Job se sentó en el suelo, rascándose con un pedazo de cerámica rota para aliviar el ardor. Su cuerpo estaba destruido, su corazón destrozado y su espíritu quebrantado. Job estaba completamente solo, y Dios permanecía en silencio. En medio de su sufrimiento, su esposa se acercó y le dijo: ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínate eso. Job ya lo había perdido todo, y ahora su propia esposa lo estaba tentando para que renunciara a Dios. Pero Job respondió con calma: Aceptaremos solo el bien de Dios y no el mal. Job no se dejó influenciar. Sabía que Dios seguía siendo Dios, incluso en medio del sufrimiento. Cuando Elifaz, Bildad y Zofar escucharon lo que le había pasado a Job, fueron a consolarlo. Pero cuando lo vieron, se quedaron sin palabras. Job
Estaba irreconocible. Se sentaron con él en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra. A veces el silencio es la mejor compañía en medio del dolor. Pero después de esos 7 días, comenzaron a hablar. Y lo que dijeron no fue consuelo, fue acusación. Elifaz fue el primero en hablar. Le dijo a Job: ¿acaso el inocente sufre? Esto te ha pasado porque has pecado. ¡Qué injusticia! Job era justo, pero sus propios amigos lo acusaban de haber cometido un pecado oculto. Elifaz asumió que el sufrimiento solo viene como castigo, pero estaba equivocado. A veces el sufrimiento no es un castigo, es una prueba. Bildad, el segundo amigo de Job, también habló. Si realmente fueras justo, Dios te habría salvado. Si sufres es porque tienes pecado oculto. Imagínate el dolor de Job. Ya estaba sufriendo físicamente, ahora también lo estaban golpeando emocionalmente. Bildad no entendía que Dios estaba usando esta prueba para algo mucho más grande. No todo sufrimiento es castigo. Pero Job no cayó en la trampa. Él sabía que no había hecho nada para merecer este dolor. Entonces Zofar habló con dureza. Si Dios te tratara como mereces, estarías aún peor. ¡Qué brutalidad! Job estaba en el punto más bajo de su vida, y su amigo estaba diciendo que merecía aún más sufrimiento. Pero Zofar estaba equivocado. Dios no estaba castigando a Job. Dios lo estaba probando y purificando. La fe verdadera no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la resistencia en medio de la tormenta. Job no podía soportarlo más. Levantó su rostro al cielo y gritó: ¿por qué, Dios? ¿Qué he hecho para merecer esto? El dolor físico, la pérdida emocional y las acusaciones habían llegado al límite. Job estaba en su punto más bajo, pero aún estaba orando. Aquí está la clave. Job nunca dejó de hablar con Dios. Aunque no entendía el sufrimiento, aunque sentía que Dios estaba en silencio, Job se aferró a Dios. Después de que los 3 amigos acusaron a Job, un joven llamado Eliú comenzó a hablar. Job, tú dices que eres inocente, pero tal vez Dios está usando esta prueba para enseñarte algo. Eliú no lo acusó como los otros, pero insinuó que Dios estaba usando el sufrimiento para corregir a Job. Aquí está el conflicto. ¿Dios estaba disciplinando a Job o estaba revelando algo más grande? La clave no está en el porqué del sufrimiento, está en el propósito detrás de él. Entonces ocurrió algo increíble. Un torbellino apareció, y desde la tormenta, Dios habló. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Job 38, 1, 2. El cielo tembló. El viento rugía, y Job cayó al suelo. Dios comenzó a cuestionar a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿Quién cerró las puertas del mar? ¿Puedes tú mandar a la lluvia o controlar las estrellas? Imagina el impacto de oír directamente la voz de Dios en medio de la tormenta. Job, temblando y con lágrimas en los ojos, respondió: ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. ¡Wow! Job finalmente entendió que Dios es soberano. No tenía todas las respuestas, pero entendió que Dios estaba en control. Job dejó de hacer preguntas y empezó a confiar. Dios no le explicó el por qué, pero le reveló el quién. Después de que Job se humilló, Dios cambió su suerte. Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Nuevas riquezas, nuevos hijos, salud restaurada. La prueba terminó en restauración y bendición, pero la verdadera recompensa no fue el oro o las riquezas. La verdadera recompensa fue haber conocido a Dios de manera personal. Dios no solo restauró las riquezas de Job, le dio el doble de lo que había perdido. Antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tenía 1,000. Pero lo más importante, Dios le dio nuevos hijos, 7 hijos y 3 hijas.
La Biblia dice que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra. Dios restauró a Job en todas las áreas de su vida. Pero la verdadera bendición no fue la riqueza, fue haber conocido a Dios personalmente. La verdadera recompensa de Job no fueron las riquezas, fue la revelación de Dios en medio de la tormenta. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Antes Job conocía a Dios por tradición, ahora lo conocía por experiencia. Las pruebas nos enseñan algo que las bendiciones no pueden enseñarnos: la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios incluso en medio del sufrimiento. Después de restaurar a Job, Dios le dijo a Elifaz, Bildad y Zofar: mi ira se ha encendido contra ustedes porque no han hablado de mí con verdad, como lo hizo mi siervo Job. Job 42:7. ¡Wow! Dios defendió a Job frente a los mismos que lo habían acusado. Luego Dios les pidió que ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos. Imagina esto: Job orando por aquellos que lo habían condenado. Esa es la verdadera victoria espiritual. La Biblia dice que después de su restauración, Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, nietos y bisnietos. Vivió en paz y plenitud, disfrutando de las bendiciones de Dios. Dios no solo restauró a Job, lo recompensó con una vida llena de propósito y satisfacción. Pero la mayor satisfacción de Job no fue la riqueza ni la longevidad. Fue haber entendido que Dios siempre tiene el control, incluso cuando no entendemos lo que está haciendo. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no siempre es consecuencia de pecado. Dios permite las pruebas para fortalecer nuestra fe. La verdadera fe no se basa en lo que Dios nos da, sino en quién es Él. Job no entendió el propósito detrás de su prueba, pero decidió confiar en Dios de todos modos. Y al final, Dios honró su fe. La pregunta sigue en el aire: ¿por qué Dios permitió que Job sufriera? La respuesta es el misterio de la soberanía de Dios. Dios no nos promete que no sufriremos, pero nos promete que nunca nos dejará solos en medio del sufrimiento. El sufrimiento de Job fue la plataforma para que él conociera a Dios de una manera más profunda. La historia de Job nos enseña que la fe verdadera no es solo para tiempos de bendición, es para tiempos de pérdida y dolor. Es confiar en Dios incluso cuando el cielo está oscuro. Si Dios restauró a Job después de tanta pérdida, también puede restaurarte a ti. Si hoy estás enfrentando una prueba, Dios está contigo. Job lo perdió todo, pero Dios lo restauró al doble. Si estás pasando por una prueba, Dios también puede restaurarte a ti. Si hoy decides confiar en Dios en medio de tu prueba, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy elijo confiar en ti. Aunque no entienda el propósito detrás de mi sufrimiento, confío en que tú tienes el control. Te entrego mi vida y mi dolor. Restaura mi vida como restauraste la vida de Job. Amén. Si hiciste esta oración, escribe confío en los comentarios y deja que Dios haga la obra en tu vida.